La opinión pública la mueven los medios de comunicación, pero ¿y quién mueve los medios de comunicación? Buenas tardes. Yo creo que ha sido bastante interesante lo que estabais comentando. Es muy singular, es destacado y yo no lo había escuchado antes, pero lo cierto es que tienes toda la razón. Y la exposición que ha hecho la compañera, versada sobre todo en los valores, yo creo que es un asunto que se está perdiendo, que se ha perdido. Se hablaba el otro día de que el nivel político había bajado muchísimo en los últimos años. Antiguamente, hace 20, 30, 40 años, ya no solo en nuestro país, en otros puntos de Europa, cuando el nivel político bajaba, los niveles periodísticos subían. En este caso ha bajado el nivel político y ha bajado el nivel mediático. Y tiene una explicación que os la voy a dar a continuación. Por cierto, yo todavía no tengo libros publicados, pero en todo caso se me ocurre el título de cómo el tonto hace relojes, porque en este país yo creo que no cabe uno más, ¿eh? En este país el próximo que nazca va al agua directamente. No es una forma de hablar, hombre. Lógicamente no iba por ti, va por el nivel político que tenemos en este país, en el que vosotros habéis visto cómo gente prácticamente sin una formación, pero sí con un marketing, ahí tenía toda la razón, ha llegado hasta donde ha llegado. Pero hay una circunstancia que yo creo que no se ha tenido, quizás, yo creo que por un favor personal para que yo lo pueda exponer en cuenta, y es el tema del apoyo mediático. Es principal. Tanto en Venezuela como en cualquier punto de Europa, como en España, el empujón mediático es lo que ha hecho que estemos como estamos. En 1972 hubo dos norteamericanos, McCobbs y Shaw, que trazaron una teoría que se llamaba el establecimiento de la teoría de la agenda, la teoría setting. ¿En qué consistía este asunto? Bueno, se dieron cuenta que las presidenciales, tanto del 68 como sucesivas, los presidentes salían con una diferencia bastante abultada. Analizando la situación se dieron cuenta de que no solo había marketing, había detrás un engranaje perfecto mediático en el que impulsaban constantemente el mensaje que querían dar. A todo esto que hemos añadido, el tema de los valores, el tema económico que se ha tratado en el panel anterior y el tema del marketing, necesitábamos los palmeros. Un buen grupo tiene detrás unos palmeros y unos buenos políticos tienen detrás unos palmeros, que se visten con logotipo, con mosca en la esquina, en el caso de las televisiones. Pablo Iglesias es una persona que ha sabido perfectamente marcar los tiempos y lo ha hecho desde un programa local muy concreto. Se ha probado, se ha rodado para al final demostrar su valía delante de un toro de 500 kilos, pero primero lo ha hecho con un toro pequeño. Los políticos actuales no se trabajan la comunicación. Es más, muchos de ellos vertebran toda su campaña en el mensaje y en cómo voy a aparecer en televisión más que en lo que estoy diciendo, porque al otro lado hay gente que efectivamente no se lame el dedo. Tenemos muchos ejemplos. ¿Se imaginan ustedes algunos partidos que hay en este país, caso de Santiago Abascal, Vox, si hubiesen tenido el impulso, la mitad que ha tenido Pablo Iglesias, la mitad de cuota de pantalla, y como este puedo decir otros muchos partidos políticos de otro tamaño, que no han tenido siquiera la oportunidad de poderse poner delante de una cámara? Esta teoría se versa en poner el foco sobre un tema para que lo demás pase desapercibido. Podríamos poner muchísimos ejemplos. El caso, por ejemplo, ayer, desgraciadamente, ese atentado que tuvimos en Londres. ¿Sabían ustedes que en el mismo momento hubo un ataque en Siria de la coalición internacional en un centro de desplazados con 30 muertos? En el mismo momento. Si echamos la mirada atrás, en los medios de comunicación vemos que 2 días antes sí se hablaba mucho de Siria. E incluso ponemos el foco encima y sacamos a un niño que está tirado en una orilla para hacer debate, para mover la opinión pública, cuando no interesa al cajón. La opinión pública ha sido lo que ha movido, entre otros asuntos, que la policía vuelva a buscar a Marta del Castillo. Ha sido una respuesta a la familia,
a través de la opinión pública que se ha movido. La opinión pública la mueven los medios de comunicación. ¿Pero y quién mueve los medios de comunicación? Grupos enormes, poderosos, económicos, que están vertebrados por la propia política. Es decir, esto es un círculo perfecto. ¿Cómo hacemos para manejar que todo siga exactamente igual? No moviendo los medios de comunicación que haya. ¿Cómo se hace en este país? Yo pongo siempre el ejemplo porque es quizás a los medios que más conozco. Las licencias, por ejemplo, radiofónicas son, en el espectro radioeléctrico, se dan por concesión administrativa de 10 o 20 años. Para optar a esa licencia tienes que dejar un dinero bastante importante, totalmente congelado durante unos años hasta que salga el concurso. En el caso de que hayas tenido la oportunidad de optar a ella, de darte cuenta, de enterarte siquiera de que hay una concesión, tienes que presentar un proyecto técnico muy ambicioso, proyecto técnico que ya tienen aquellas que siempre han estado optando a lo mismo. De las últimas 24 licencias radioeléctricas y de televisión que se han dado en este país, de las últimas 24, 18 han sido para el grupo Prisa. 18 de las 24. De las 18 se han devuelto 16. ¿Por qué? Porque el medio se asegura tener el monopolio de la comunicación. Si le aseguramos al poder tener el monopolio de la comunicación, cerramos el círculo. Tú me haces el favor a mí, yo te lo devuelvo a ti y los dos estaremos siempre arriba. Hay una agenda mediática que es la que organiza exactamente los temas. Esta teoría, sigo manteniendo el tema de la teoría de los medios, se divide en tres, en la agenda mediática, la agenda popular y la agenda política. La agenda mediática nos dice no que debemos pensar, pero sí nos ordena los temas sobre los que debemos opinar. La agenda pública está más presente de lo que ustedes se imaginan. Seguramente ustedes, si les digo encuesta o barómetro, ¿les suena? Esta es la forma que tiene el poder, tanto mediático como político, de saber qué está pensando el ciudadano en cualquier momento. Pero les hago otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes en el último año han respondido a una encuesta? Y no me refiero a encuestas de productos, de bebidas, de alimentos. Una encuesta. ¿A cuántos de ustedes les han preguntado sobre algo de lo que habitualmente dicen los expertos que está hacia un lado o hacia otro? Me gustaría que levantaran la mano. ¿A alguien le han hecho una encuesta? ¿A usted? ¿En el último año? El anterior, vale. ¿Más gente que le hayan hecho una encuesta de elecciones? 2. 3. 4. 5. Bien, bueno. 6. 5 y medio. El porcentaje, como veis, es bastante elevado. 5 o 6 personas sobre el aforo que tenemos aquí. Bien, pues esta es la agenda que marca también el pulso de lo que se debe hablar y de lo que se debe opinar en la opinión pública. La tercera de las agendas es la agenda política, que nos marca sobre qué debemos hablar y se hace además de una forma bastante medida, bastante contrastada con líderes de opinión, porque tenemos un problema en este país y en otros muchos, y es que como todo ha descendido en el tema económico, todo desciende en el tema laboral, y ¿a quién tenemos en los medios de comunicación? A becarios rebotando noticias de, oh, sorpresa, agencias de comunicación perfectamente vertebradas por el poder. Es decir, un líder de opinión, ¿cuánto me cuesta a mí al mes? ¿Cuánto me cuesta un becario que lo estoy formando y además es políticamente correcto atraer a nueva mano de obra, que es mucho más barata, y lo estamos preparando para el futuro? Al final, como vivimos en una sociedad tan globalizada en la que tenemos tantísima información tan al minuto, es imposible poder contrastar información. Es más, hemos llegado a un punto en el que las redes sociales prácticamente tienen más importancia que lo que se publica en los propios medios de comunicación. Medios de comunicación que tienen, algunos de ellos, 100 años, 50, 70 años, con grandes profesionales. Al final nos han convencido de que lo que decimos en Twitter es importante, de que somos grandes fotógrafos en Instagram, y Facebook nos ha convencido de que incluso tenemos amigos. ¿Se han dado cuenta ustedes cómo funciona el tema de los medios y de las redes, no? Ante esto hay dos posibilidades, es decir, si uno tiene una vocación como periodista, libre, de decir lo que uno piensa, de querer cambiar la situación, ahí está el puente de Triana. Se puede tirar el número de veces que quiera,
pero es bastante complicado que uno pueda llegar a formar parte de un equipo de trabajo mediático que tenga libertad. Yo tengo la suerte de formar parte de uno que les voy a poner un ejemplo. Yo lo veo siempre así. En temas de medios de comunicación es como si uno tuviera un mechero y tuviera un bosque. Si quemas a la derecha, te tienes que arrimar a la izquierda. Si quemas a la izquierda, te pones a la derecha. El caso de Libertad Digital es que le ha metido fuego a los dos lados. Entonces, tienes un tiempo prudencial para intentar correr o hablar lo que puedas antes de que te metan fuego. Es así de duro. Estamos en un país en el que, desgraciadamente, manda lo políticamente correcto. ¿Se han preguntado ustedes qué es lo políticamente correcto? ¿Qué significa políticamente correcto? Lo que manda el Estado que pensemos. Exactamente eso. Estamos en una sociedad en la que... antes se lo escuchamos a un compañero, creo que lo preguntabas tú, ¿no? Todo lo que se diga hay que decirlo con mucha precaución y en masculino y femenino y neutro. ¿Saben estos mensajes de los políticos en los que cuando acaba la frase no sabes de qué te estaba hablando? Ellos, ellas, vecinos, vecinas, vecines, y cuando acaba no sabes de qué te estaba... Pues estamos en una sociedad en la que vivimos desgraciadamente en lo políticamente correcto y nos olvidamos del fondo de la cuestión, del qué estamos transmitiendo. Regalar el oído es muy sencillo, es lo más barato. Hacerlo además delante de una pantalla multiplica el número de posibilidades y si encima el que tenemos enfrente no ha estudiado, ¡pua! Miel sobre hojuelas. Tenemos, evidentemente, una sociedad muy diversificada y por eso quizás, a lo mejor, la teoría del establecimiento de la agenda setting se cae un poco. De hecho, en el momento en que desapareció la teoría del mass media, también, más o menos, de alguna forma, desapareció esta teoría de los medios. Pero tenemos que tener mucha precaución y yo creo que con esta reflexión vamos a dejar también que vosotros preguntéis, porque me parece más interesante quizás lo que podáis aportar vosotros. Ponéis siempre en cuestión cuando una estadística o un estudio o los resultados de un balance traiga por delante o por detrás la frase «según los expertos», porque en este país tenemos muchos expertos sin nombres y sin apellidos. Cuidado con las encuestas realizadas, cuidado con si ha realizado un estudio, porque ven ustedes el número de personas que estamos aquí y no siempre se responde o hay un número de personas determinadas para que efectivamente el resultado del estudio sea un resultado de estudio coherente y además que sea cercano. Yo finalizaría con una de las frases que más me gusta a mí, que es sapere audie. Horacio dijo aquello de atrévete a saber, ¿no? Atrévete a aprender, pregunta, abre los ojos y sobre todo, por encima de todo, siempre con el máximo respeto hacia la persona que tenemos al lado. No perdáis la libertad de decir lo que venga en gana. No la perdáis. Sois políticamente incorrectos, lo sé. Pero bueno, lo mismo el día de mañana os incluyo en mi libro. Muchísimas gracias. No. ¿Por qué? A ver, yo estoy de acuerdo en que haya medios libres y que haya medios que se autofinancien y que haya medios que no tengan que depender absolutamente nada de la administración porque así podrán decir lo que piensan realmente. Y estoy de acuerdo en medios que contrasten la información y que tengan una opinión valorable, que no reboten noticias de agencias sin contrastar. Estoy de acuerdo en que no se creen noticias para favorecer laboratorios químicos. ¿Se acuerdan ustedes de la gripe A y de la aviar? Se acuerdan mucho más los laboratorios, que todavía están cobrando dinero de estos magníficos líquidos, gelecitos que tuvimos todos en casa, que nos lavamos las manos hasta después de darle la mano a un amigo. Hay que tener mucho cuidado con lo que se lee, hay que contrastar mucho la información y sobre todo tenemos una cosa que es fantástica y es el futuro de los medios, es el presente y el futuro, y es la televisión, la radio y los medios a la carta. Uno busca al final la información que más le interesa y descarta lo que cree que no le interesa. Pero sobre todo, por encima de todo, os invito a que leáis
todo lo que caiga en la mano, todo, por malo que sea, siempre aporta algo bueno. Es decir, todos los tipos de medios de comunicación, sean de derecha, de izquierda, sean radicales, hay que leerlos, porque también te crea una opinión bastante más acertada, más genérica. Pero sobre todo, y respondiendo a tu pregunta, creo en la libertad de los medios, cosa que en este país hace tiempo que se marchó. Y yo estoy totalmente de acuerdo y además aplaudo ambas iniciativas porque me parecen brillantes. El que no las conozca, desde luego que le eche un vistazo porque merecen mucho la pena. Nosotros creamos hace como unos 5 meses una plataforma que se llama In Situ, que bueno, pues vertebra sobre todo la información empresa, industria, desde el punto de vista más cercano del empresario, porque solemos maldecir al empresario, que es el que crea puestos de empleo, y lo que no sabemos es que detrás hay alguien que se ha partido los cuernos durante muchísimo tiempo, incluso su padre y su abuelo. Y entonces ponemos en valor este asunto. Y también en el lado del arte y de la cultura también lo valoramos muchísimo. E incluso nos hemos atrevido, porque creo que es un atrevimiento, a retransmitir en directo muchísimas conferencias, talleres y ponencias que se ofrecen, y bien por circunstancia geográfica o por circunstancia física o laboral, habitualmente no podemos o bien acceder por motivos de aforo o bien nos coge muy lejos y no podemos verla. Yo creo que ese es el futuro. Es el presente. Los medios grandes, si tú echas un vistazo a las cifras, prácticamente todos están endeudados hasta arriba y se siguen endeudando. Y se endeudan porque el gobierno, sea del color que esté, en el momento que esté, los necesita y les perdona esas deudas. Pero yo creo que el futuro está precisamente en personas como Enrique, como Gloria y como cualquiera de vosotros. Yo estoy seguro que cada uno en vuestro ámbito podéis aportar muchísimo. Vuestro punto de vista ya creo que es algo bastante útil. A ver, sé perfectamente de lo que me estás hablando porque yo era el moderador de ese acto. O sea que... Efectivamente fue un acto en el que se hablaba de ideología de género, que no estaba marcado ni hacia un lado ni hacia otro, simplemente se había invitado a diferentes personalidades, se había invitado a todos los partidos políticos, me consta porque además a mí me llegó personalmente como moderador de la historia los currículum de todos y cada uno de los políticos de cada uno de los partidos. El problema es que hubo un chivatazo, alguien pisó a fondo, alguien levantó el teléfono y fueron cayendo, o mejor dicho, en esto de la política, echaron el culito atrás y ninguno se presentó. Al final, efectivamente, quedó, quiero recordar, la ponente, que había escrito un libro, e incluso en ese momento del escrache, que a mí me resultó tan peculiar, que claro, al no haber vivido nada parecido, pues igual que ustedes, lo había visto por televisión, me parecía paradójico, era una situación en la que parecía que estaba metido dentro de una película. Se invitó a, llámese representante, cabecilla, presidente, al gobernador de ese grupo, no sé cómo llamarlo, a que se sentara para que pudiera debatir. El problema es que hoy en día estos grupos que se mueven en bandada no se mueven para dar su punto de vista, sino para reventar. Ahí es donde está la diferencia. Si realmente se sentaran y dieran su punto de vista, yo creo que todo el mundo escucharíamos y, ¿por qué no?, aprenderíamos, porque a lo mejor nosotros podemos estar equivocados en muchas cosas. El problema es cuando hacen ruido por hacer ruido, por no escuchar al contrario, creyéndose que tienen una valoración que a la vuelta de los años me da la sensación, al igual que todos nosotros, cuando hemos ido madurando nos hemos dado cuenta de quién nos ha engañado y quién no. Y me da la sensación de que en algunos criterios demasiado radicalizados, acertados pero muy radicalizados, se pueden equivocar el día de mañana. Y esa es la pena, que la juventud y que la universidad dé amparo a esta serie de cosas y, por ejemplo, no permitir acceder a la Policía Nacional para escoltar a la gente 5 contra 50 que había allí. Este es el problema, que haya incluso pues personas que amparen, tipo, por ejemplo, el propio rector de la universidad, que a día de hoy todavía no ha respondido.